Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo con otra edición de Videojuegos Técnicos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la forma y algunas de las interrelaciones de forma que existen. Para iniciar, vamos a hablar acerca de la forma. ¿Qué es la forma? La forma, contemplada como un concepto dado por Richard Wong, la caracteriza o la define como características que se ven, y estas características aportan a la construcción de lo que vemos. Características vistas que aportan a la construcción de lo que vemos. Entonces, si nosotros vemos un objeto, ¿qué características tiene ese objeto? ¿Qué características lo componen? Entonces puede ser que sea pequeño, que sea de un color específico, que tenga curvaturas, ¿sí? Entonces, todas estas características que hacen el objeto, hacen en realidad la forma, y esto es la forma. Y para ver un ejemplo, hablemos por ejemplo del punto, que son las imágenes que vemos en la parte inferior. El punto, si lo hablamos en su definición, es un lugar en el espacio que no tiene dimensiones, o sea que no tiene una definición de un tamaño grande o definido o un tamaño pequeño, puede estar cualquiera de los dos, y tampoco pues su color es definido, pero también lo podemos entender conceptualmente como una marca que deja, que puede dejar en una hoja algo, por ejemplo un lápiz. Yo coloco la punta del lápiz y lo coloco encima de una hoja, deja una marca, y esa marca la denominamos punto. Normalmente la conocemos como algo redondo, como si fuese un círculo, pero el encerrar el punto a un círculo es algo erróneo, porque si bien partimos del hecho de que un punto no tiene tamaño determinado ni forma establecida, simplemente puede ser grande o pequeño, y es la marca que deja un lápiz, por ejemplo, un marcador o cualquier instrumento que nos sirva para rayar. Quiere decir que entonces un punto puede llegar a obtener cualquier tipo de forma, como lo vemos en la imagen en pantalla. Puede ser circular, puede ser triangular, pentagonal, ¿sí? Rectangular, o formas diferentes, sin encerrar en una figura geométrica. Entonces, estos son algunos de las características o de la forma de graficar un punto. Y cada una de estas pues tiene sus características. Mire que son negros, por ejemplo este triángulo es negro, tiene un tamaño definido, y es un triángulo, tiene líneas rectas y demás. Y todas estas características son las que denominamos y nos ayuda a construir y a entender que es un triángulo, y eso en realidad es lo que denominamos forma. Entonces sabemos que forma son todas las características en conjunto que nos ayudan a entender todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, si ya pasamos a hablar de las interrelaciones de forma, nosotros tenemos diferentes interrelaciones de forma dadas por Richard Wong, en este autor es en el que me estoy basando para hablar sobre estas temáticas de forma e interrelación de formas, y posteriormente de planos seriados. Hablemos de interrelación de formas. Vamos a ver ahorita tres. Pero entonces, antes de ver los tipos de interrelación de forma, ¿qué es una interrelación de forma? Y es sencillamente, si nos basamos en su palabra, es un encuentro que puede tener una forma con otra. Es una relación que puede tener una forma con otra, sin importar qué forma sea. No importa. Pero cuando hay una forma con otra forma y tratan de llegar a relacionarse o a encontrarse de alguna forma, ese tipo de formas en los que tienen sus encuentros se llaman interrelaciones de forma. Por el momento vamos a ver tres, lo vemos en pantalla: distanciamiento, toque y unión. El distanciamiento es una interrelación de forma, es una forma de encontrarte dos formas. ¿Qué significa? Que una forma, por ejemplo vemos el rectángulo naranja, se encuentra en una posición y en otra posición diferente, sin que jamás se vayan a tocar, se encuentra la forma número 2. El distanciamiento es que la forma 1 y la forma 2 van a estar distanciadas, puede que estén muy cerquita, pero que nunca van a tocarse. Pensándolo matemáticamente y geométricamente, es como si estuviéramos hablando de cuando una línea es paralela a otra. Van a estar en la misma dirección, pero jamás van a poder tocarse por más cerca que se encuentren. Eso es distanciamiento. Una forma va a estar separada de la otra.
una medida y una distancia cualquiera, pero jamás van a poder tocarse, porque cuando se tocan ya hace otra interrelación de forma que vemos acá, que es toque. El toque es cuando una figura, vemos acá un óvalo naranja y un óvalo rojo, es cuando una figura con otra se toca, en cualquier punto, ¿sí? Se toca en sus contornos, en sus siluetas, una con la otra. Por más pequeño que sea el toque, es un toque. ¿Listo? Dependiendo obviamente de las formas que se estén trabajando. Cuando ya esto deja de ser toque y ya pasa a ser otra interrelación de forma que es unión, es cuando aquí esto era un rectángulo con puntas curvas. Eran dos, uno naranja con otro rojo. En este caso, cuando una figura se une con otro, es como si fusionáramos las dos. O sea, tenemos acá un rectángulo y acá está el otro y están ya unidas. Quiere decir que se tocan, pero ya pasan a conformar una sola forma. Vean que se den cuenta que en toque, una forma acá está, la denotamos por el color y la otra forma está acá. La denotamos por el color, se tocaron. Pero cuando se unen, es que se vuelven una forma totalmente diferente y toman características de color, pues según... en este caso tomó la característica de amarillo, pero pudo haber sido rojo. Pero lo que nos interesa en la unión es que ya dos formas se unen y aunque se estén tocando, pasan a formar una nueva forma diferente porque se unieron. ¿Listo? Como la fusión que cuando hablamos, por ejemplo, en Dragon Ball Z, que se une Gohan con Trunks, que forma los Gotenks. Entonces, ambos se unieron y ahora son una sola persona. Eso mismo pasa, dos formas se unen y ahora son una sola forma. Esas son las tres interrelaciones de formas que vamos a ver el día de hoy. Y para una ejercitación de esto y poder comprenderlo, el día de hoy les traje un ejercicio que es este. Poder llegar a crear una imagen o tener un objeto en casa. Por ejemplo, si tengo un muñequito, tengo en este caso que es un pez, tengo un carro, cualquier objeto que yo quiera. No sé, una botella o lo que sea. Cualquier objeto que ustedes tengan en casa, dibújenlo. Pero no lo dibujen a partir de líneas, sino a partir de puntos. Teniendo en cuenta que un punto puede que no sea solo circular como lo vemos en el pez, sino que puede tener cualquiera de estas formas que vemos al lado derecho. Entonces la idea es dibujar hacer un dibujo en donde esté compuesto, primero, por diferentes tipos de puntos, podemos guiarnos con esto, y segundo, que esté aplicando las tres interrelaciones de forma que vimos. Entonces, el toque, el distanciamiento y la unión. Ese ejercicio es el que yo propongo para que podamos llegar a ejercitar las tres interrelaciones de forma y además podemos también comprender el concepto de una forma que puede llegar a tener cualquier tipo de características. Y además usen diferentes colores también. Vean que acá también estamos usando diferentes colores en el ejemplo del pescado. Pueden llegar a hacerlo de diferentes colores y el objeto que deseen. Esto para que interioricen los conceptos vistos. Esto es todo por hoy. En una próxima ocasión nos veremos con la segunda parte de forma y de intervenciones de forma. Muchísimas gracias.